Intendente, ¿cuáles son las obras que se han llevado adelante en Castelli en estos 4 años con inversión provincial? Bueno, mirá, la verdad, primero agradecerle al gobernador, agradecerle a Cristina, a los demás ministros. Para nosotros es un honor que estén y es un honor que estén para inaugurar obras, ¿no? Para inaugurar, para visitar. Estamos en veda, pero está casi lista esta obra que es muy importante para nosotros y sería una lista muy larga. Pero lo que sí te resumo es que es el proceso de obra pública más importante que ha tenido nuestro municipio en 157 años de historia. Así que hemos hecho una revolución verdaderamente en educación con el programa Puentes, en infraestructura escolar, en un parque industrial que va a cambiar la matriz productiva de Castelli y de la región, que eso va a generar valor agregado en origen y eso va a generar empleo y oportunidades para los jóvenes. Así que la verdad es un día muy importante, no solo por la visita de Axel, sino que en su visita se materializa todo un proceso de transformación que hemos llevado adelante en estos casi 4 años y que necesitamos profundizarlo y extenderlo 4 años más, sin ningún lugar a dudas. Axel ha logrado una cosa junto con nosotros que es lógico, que es que la demanda social se ensancha. Nosotros nos pasó en el 2017, cuando gobernaba Vidal, que las docentes nos pedían lavandina y detergente. Hoy nos piden aire acondicionado frío-calor, nos piden más aulas, nos piden Zoom. Bueno, la demanda social se va transformando y nos va exigiendo cada vez más. Así que tenemos desafíos enormes de cara hacia el futuro y lo vamos a hacer con gusto porque nosotros nos hace feliz mejorarla y transformar la vida de nuestros pueblos. Así que hoy es un día donde se galvaniza y se materializa un sentimiento de felicidad y un sentimiento de esperanza, ¿no? De entender que las cosas se pueden hacer a pesar de los palos en la rueda, a pesar de los obstáculos, a pesar de las operaciones. Uno tiene que estar enfocado y convencido de lo que uno quiere para su ciudad. Gobernador, en la campaña nacional uno de los ejes es el Estado, su rol, el tamaño, quizás se habla mucho, pero recién en el discurso usted habló vinculado a la articulación de ese Estado, cómo le llega a los ciudadanos y la eficiencia también, ¿no? que se puede llegar a lograr, y esto es algo que, bueno, imagino a futuro la provincia es un eje. Hay candidatos y candidatas, ¿no? Candidata y candidato, Bullrich y Milei de la derecha, que apuestan por un Estado mínimo, por un Estado inexistente, ausente, que lo han hecho además porque los dos gobernaron. Muchos dicen, no, pero Milei es la novedad. Milei viene acompañado de muchos que ejecutaron la peor política económica que tengamos memoria, por lo menos en el tiempo democrático reciente, que es en los 90, la peor o segunda peor, porque la otra es la de Macri. Así que esas son las dos alternativas, o más la política de Cavallo o más la política de Macri. Y la verdad que en los dos casos, bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Yo digo que si el Estado empieza a desaparecer en la esfera de la salud, en la esfera de la educación, en la esfera de la infraestructura, el otro día lo escuchaba Milei, deberían escucharlo acá en Castelli diciendo, bueno, acá hace falta un camino. Bueno, mirá, si no hay ningún privado que quiera poner la guita, entonces es mentira, no se necesita, no hay necesidad social. Es una teoría económica, la verdad, no solo vetusta, sino equivocada y para colmo fracasada cuando se aplicó. Y no es nada nuevo, es lo más antiguo que hay. Estas son ideas del siglo XIX que surgieron en determinadas coyunturas y que bueno, cuando se trataron de aplicar, por ejemplo en el Chile de Pinochet, fue un desastre social. Entonces nos están llevando a una discusión muy básica, que yo creo que en el interior de la provincia de Buenos Aires, si uno se toma el tiempo, el trabajo, la tranquilidad de reflexionar sobre lo que nos proponen, y no es tan difícil la elección que viene. Es muy importante, pero no tan difícil, porque vos fijate que los que dicen que hay que arancelar la salud y la educación, cobrar y que todo tiene que ser por privado, si es estatal es con cuota, y si no, que sea privado también con cuota, pasan por alto que hay lugares donde no hay espacio de rentabilidad para determinadas actividades. Acá no se va, recién Fran contaba de Puentes y que se empieza a dar acá la carrera de computación de exactas de la UBA. A ningún privado se le ocurriría poner la infraestructura, ni podría cobrar la cuota suficiente para cubrir el costo. Entonces, desde la perspectiva esta del negocio, no es negocio. Y si no es negocio, ¿qué pasa? Entonces no se necesitaba, no hacía falta. Y además, ¿cuáles son las consecuencias posteriores? Esto como en una primera mirada, pero ¿cuál es la consecuencia posterior? Y bueno, en el interior de la provincia, como pasó cuando lo mismo, ¿no? Porque era Roque Fernández, que es el economista principal, digamos, de Milei, fue ministro después de Cavallo.
¿Y qué pasó? Y bueno, cerraron los trenes, no invirtieron en las rutas, cerraron la industria y se empezó a concentrar cada vez más la actividad y la población en los centros urbanos, se hacinó, pero además tampoco sin condiciones de vida. Entonces, tampoco creo yo que alguien que a Fran le dice necesitamos que arreglen la escuela, puede pensar que la solución es lo de Milei o lo de Bullrich. No es, porque es ajuste total, obra pública cero, ¿y quién va a mejorar la escuela? ¿Quién va a poner una escuela rural, o quién va a poner una universidad, o quién va a construir, hacer la inversión? No, después cada empresa que tal vez se radique, pero la inversión de un parque industrial no lo va a hacer ningún privado. Entonces también el Estado de esta manera, con una perspectiva de desarrollo y planificación, crea realidades que antes no existían, que después capaz son rentables, pero nunca un privado habría tomado el riesgo de hundir esa inversión ahí, que puede salir bien o puede salir mal. Es ahí donde, si no hay Estado, no hay nada. Pues no se puede hacer todo junto a la vez, no se puede resolver todo, a veces por el propio proceso, a veces por cuestiones administrativas, a veces también por cuestiones financieras y económicas. A nosotros nos dejaron un país endeudado con el Fondo Monetario ahí sobrevolando a ver qué puede carroñarse. Entonces yo creo que todo esto hay que explicarlo bien para que no haya, para que toda esa angustia que hay, tal vez por lo que falta o por la dificultad, se pueda ir desarrollando como una respuesta, como una solución que tal vez no es inmediata, pero va a llegar. Esta obra es muy importante porque concentra en un lugar mucho más lindo, apto, hermoso a los empleados, a los trabajadores de las distintas reparticiones de la provincia de Buenos Aires. Después también le va a garantizar un servicio donde un abuelo, yo me imagino que viene y tiene todo resuelto y no tiene que andar de un lado a otro, como decía recién Axel, en oficinas que muchas veces son alquiladas y no están adaptadas para los abuelos o para los discapacitados o para los vecinos, ¿no? Y también urbanísticamente ordena la ciudad, porque este barrio, esta cuadra, que no tenía ningún tipo de movimiento, ahora se va a transformar, las propiedades tienen otro valor, entonces genera un círculo virtuoso que es muy bueno para una ciudad como es Castelli. Para mí un buen intendente es el que tiene su lista de pedidos, de necesidades, y que esa lista expresa las necesidades y las prioridades de su comunidad, de su municipio. Pero tiene que ser de esa manera. Nosotros tenemos un gobierno que hace tres cosas. Por un lado está ahí en La Plata, trabaja en La Plata. Fíjense que el gobierno de Vidal atendía en la capital federal. O sea que valorizamos y le damos la jerarquía a la capital de la provincia. A La Plata se puede ir, ahí funcionan los ministerios, etc. Después cada uno de los ministros y sus funcionarios tienen una instrucción, además de tener la vocación, de tener el teléfono abierto. Todos los intendentes, todos los signos políticos, por supuesto que los nuestros con más entusiasmo, tienen el teléfono, el WhatsApp, algún contacto con todos los ministros del gobierno. Así que ni siquiera necesitan llamarme a mí cuando necesitan algo de algún ministerio. En tercer lugar, todos los ministros recorriendo permanentemente la provincia de Buenos Aires. Están, vienen, ustedes lo habrán visto, recorren, acompañan, observan, escuchan, y esto nos permite gobernar en territorio también. En el caso de Fran, un intendente que se refleja también, porque la Casa de la Provincia de Buenos Aires, si es la tercera, es porque hubo también un trabajo en el municipio de encontrar el lugar, de acompañar, de supervisar las obras, las tareas, de ayudar, de observar. Bueno. Gobernador, hace algunos días trascendió, alguien reflotó un proyecto regional de la construcción de un establecimiento penitenciario en la vecina localidad de Sevigné. ¿Qué hay desde la provincia en ese sentido? Nosotros hoy tenemos el plan penitenciario, y no es por hacerme, lo digo así, el canchero, pero el plan penitenciario más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires, de expansión del sistema penitenciario. Cuando les diga los números va a quedar claro. El sistema penitenciario bonaerense tenía 24.000 camas, 24.000 plazas. Cuando nosotros asumimos tenía 24.000 plazas para 51.000 presos internos. Obviamente una situación, una crisis humanitaria, no solo de hacinamiento, no una crisis penitenciaria, más que eso. Y esto es muy importante entender, para lo que a mí me importa centralmente el sistema penitenciario, la cuestión de la seguridad ciudadana y la reincidencia, que cuando salga no haga lo mismo que lo llevó adentro. Y para eso tenemos que tener un servicio penitenciario que haga lo que dice nuestra Constitución, lo que dicen nuestras leyes,
que es trabajar en la reeducación y la reinserción de aquel que cumple una condena. Entonces, en este sentido, teníamos 24.000 plazas y estamos hoy en construcción con 12.000 plazas nuevas. Nunca se hizo. Piensen que Vidal recibió 36.000 internos presos y terminó con 51.000, ¿no? O sea que tuvo un crecimiento, esto es, de 15.000. ¿Cuántas nuevas plazas hizo? 1.000. Entonces ocasionó una crisis. ¿Y cuál fue el resultado? En términos numéricos, 46% de reincidencia. De cada 2, 1 que iba a la cárcel porque tenía una condena, la cumplía y salía, después 1 de cada 2 volvía a cometer un delito. ¿De qué nos sirvió todo eso? Este es un proceso que tiene que ver con esto, con localizar las cárceles cerca del lugar donde cometen los delitos, porque si no, después lo otro. Vienen al interior, la idea era hacer todas las cárceles en el interior. Que es cierto, que dan trabajo, es cierto, todo eso lo entiendo. En general no son presos de cercanía, sino que vienen del conurbano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo traen muy lejos de Marcos Paz, bueno, que no está lejos, pero lo traen muy lejos y después la familia no tiene recursos para ir a visitarlo, pierde el contacto con la familia y cuando a los 2 años, 3 años, 5 años sale y vuelve a la casa es un desconocido. Y entonces la reincidencia tiene que ver con perder también el vínculo familiar. Tiene que ver también con dar enseñanza, capacitación. Está demostrado que, por ejemplo, si un preso, Fran, cursa universidad dentro de la cárcel en su época de estar preso, la reincidencia se reduce a 0. Si tiene una profesión, si sale, entra, bueno, como venía, pero sale contador público, por ejemplo, con un título universitario, casi seguro que no vuelve a cometer un delito. Y eso marca que también hay que tener un proceso educativo en las cárceles. También los talleres, los procesos productivos. Hemos abierto 3 fábricas adentro de las cárceles. Entonces, bueno, todo eso es lo que estamos haciendo. Con respecto a, ni bien tenemos un plan de expansión pero ahora estamos tratando de terminar estas 12.000 nuevas plazas y localizarlas cerca de donde se producen los delitos. Después, el resto, sé que hay varios proyectos, iremos viendo. Hoy esto ha sido un esfuerzo muy grande.